Hola, qué bueno poder tenerte aquí una vez más. Eh, Continuando con esta sección de clases que son bastante importantes, te animo a que termines el curso completo. Toma tu Biblia, toma un lápiz, toma notas y puedes hacernos llegar todas tus consultas cuando termines cualquiera de las clases. No hay ningún problema. Bien, continuamos entonces con esta hermosa sesión. Colosenses capítulo 1 versículo 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La única manera que nosotros podamos obtener el perdón, la única manera que nosotros podamos tener el acceso delante de Dios, como lo hemos visto en las clases anteriores, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes había la separación entre Dios y los hombres, había algo que los separaba, y ese algo es el pecado. Pero el día de hoy nosotros, como creyentes, como cristianos, tenemos el libre acceso ante Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay tradiciones que nos podemos encontrar en diferentes congregaciones, o a lo mejor desde pequeño te enseñaron que si te portabas bien Dios te iba a bendecir, si te portabas mal Dios te iba a castigar, y de cierta manera se está invalidando la palabra, de cierta manera se está invalidando el sacrificio de Jesucristo, porque miren, en Marcos capítulo 7 versículo 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La religión invalida la palabra. Renuncia tú hoy a los pensamientos religiosos. Tenemos una redención eterna. Tenemos una redención que perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. No hay algo que se le escape de Dios el perdonarnos. No hay algo que la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo haya dejado inconclusa. Cuando te enfocas en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, minimizas el pecado, ya que el pecado fue destruido en la cruz, al igual que Satanás. Entonces, no tengas miedo a no perder el enfoque en Cristo y su obra completa. No pierdas ese enfoque, porque si nosotros dejamos de mirar el blanco perfecto, estamos mirando a otro blanco que a lo mejor no es blanco y que es imperfecto, y que no es claramente Cristo. Bien, entonces, si yo mezclo todo lo bueno que puedo ser, todo lo bueno que yo puedo ser y hacer, mezclarlo con lo que Cristo ya hizo en la cruz, entonces diluyo el efecto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si yo pretendo comprarme cosas, bendiciones, si yo pretendo comprarme bondades de Dios por medio de mis obras, mezclándola por medio de Jesucristo con el sacrificio perfecto que hizo Cristo, entonces yo mezclo mi aporte con el aporte de Cristo. Entonces yo diluyo la sangre de Jesús. Miren, Romanos capítulo 11 versículo 6 dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera las obras ya no es obra. Si recibes por gracia, mantienes la salvación por gracia. Y aquí quiero hacer un alto. Por años también se nos ha enseñado que entramos al Evangelio por gracia, pero sostenemos nuestra relación con Dios por medio de las obras. Y aquí vamos un poquito más allá, entendiendo estas cosas. Recuerden que no creemos nosotros que tenemos la verdad absoluta, pero sí hemos creído tal vez, de una mejor manera, entendiendo las Escrituras. Y con este punto quiero ser bastante enfático, porque se nos ha enseñado que creemos en Jesús y el día de hoy, después de creer en Cristo, yo me relaciono con Él por medio de mis obras, por medio de lo que hago o lo que dejo de hacer.
Entonces, como vine a Cristo por medio de su gracia, de su favor inmerecido, el día de hoy, entonces ya tengo que limpiar mi templo, porque también es esa otra cosa que se nos enseña, limpiar nuestro cuerpo de las obras muertas, y luego ya vamos a ver que, si bien es cierto, es necesario, o no, no es necesario, pero es importante que nosotros cambiemos nuestra conducta, nuestra forma de ser, sí, es importante, pero eso tiene una ubicación dentro del plan de salvación, como un fruto y no una raíz. ¿Ya? Entonces, en cualquier lugar donde te digan que tienes que mantenerte o sustentar tu relación con Dios por medio de tus obras, están mezclando el sacrificio de Cristo con todo lo bueno y generoso que yo puedo hacer. Y aquí tengo otra excelente y muy buena noticia. Jesús nos perdonó antes de que cometiéramos pecados. Y esta es una realidad. Esto es una realidad espiritual que el día de hoy tú tienes que tener simiente, fundamentarte en esta realidad. Él murió por todos los pecados del mundo una vez. Y no es que esté muriendo Él cada vez que nosotros estemos pecando. Jesús no está aplicando la sangre el día de hoy. Jesús la aplicó una vez y para siempre. Hay una tradición también que nos dicen: Señor, cúbreme con tu sangre. O límpiame con tu sangre, Señor, ahora que he cometido pecado. ¿Sabes qué? Esa tradición está invalidando las Escrituras. Esa tradición está invalidando la palabra. Esa tradición está invalidando el sacrificio de Jesucristo, que fue consumado y que fue completo hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Recuerden, Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Nosotros no vamos a tener la salvación. Nosotros no vamos a tener libre acceso delante de Dios. Nosotros no vamos a tener nuestra sanidad. Nosotros no vamos a tener nuestra prosperidad. Nosotros no vamos a tener la preservación. Nosotros ya tenemos todas esas cosas por medio del sacrificio de Jesucristo, que fue realizado hace más de 2000 años atrás en la cruz. El cristianismo religioso ha atado y ha ligado el perdón de pecados con nuestra bondad. Y miren, acompáñenme a Gálatas capítulo 13 del 1 al 5. Dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? La palabra fascinó es encantar, para no obedecer la verdad, a vosotros ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas ante vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí teníamos nosotros a Gálatas. Y como ya hemos dicho anteriormente en algunas otras lecciones, la mayor tentación del cristiano es volver a tomar las obras como un medio para ser bendecido por Dios. Aquí tenemos a Gálatas que constantemente se estaban insistiendo en volver a justificarse por medio de las obras de la ley. Pero vino el apóstol Pablo y le dijo: oye, ¿acaso recibiste el Espíritu por medio de las obras de la ley? ¿O lo oíste por oír con fe? Entonces aquí está el punto bastante interesante. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo por el oír con fe, no por la justificación de la ley. Hemos recibido la palabra por medio del oír con fe, no por la justificación de la ley. Y no es que nosotros no amemos la ley, no es que nosotros no neguemos la ley,
Pero tenemos que entender que la ley es para algo en específico, para que toda boca se cierre y todos se sientan que no pueden acceder ante Dios por medio de sus obras, sino que vengan a entender y comprender que necesitan a un Salvador. Ese es el propósito de la ley. Colosenses capítulo 2 versículo 6 dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Lo único que los pecados hacen es calificarte como impío, y Jesús murió en el lugar de los impíos. Así como recibiste a Jesucristo, así debes permanecer. Hay personas que han recibido a Jesucristo con unas condiciones que no son favorables. Y el Señor, ¿sabes qué? Te dice, cuando te dice permanece en eso, o te dice de la misma manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la misma manera, bajo las mismas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, Eugenio, ¿tú me estás diciendo que no necesito transformar mi forma de pensar ni caminar? No. Lo que yo te estoy diciendo, que para poder seguir a Cristo no hay ningún requisito. No hay nada que tengas que dejar de hacer para poder seguir a Cristo, sino que permanecer en Él. Es así de simple. Es así de sencillo. Este es el Evangelio. Romanos capítulo 6, versículo 3 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dudo que Dios me pueda perdonar, sino que a veces dudo de que Dios me pueda perdonar a mí. Y esta es una de las importantes interrogaciones que el ser humano se hace. Yo creo que Dios puede perdonar a todo el mundo, pero dudo de que Dios me pueda perdonar a mí. Cuando estoy dudando de que Dios me pueda perdonar a mí, es porque no he entendido ni comprendido el completo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? No recibo lo que merezco, recibo lo que Jesús merece. Y aquí es bastante interesante, porque mi relación con Dios el día de hoy no es por medio de mis obras. Mi relación con Dios el día de hoy es por medio de lo que Cristo hizo. Por lo tanto, yo estoy tomando el lugar que Jesucristo tenía o que tiene, porque yo y Él somos uno. Entonces yo recibo el día de hoy todos los beneficios que Jesús recibe el día de hoy, recibió y recibe el día de hoy en la posición que Él se encuentra, porque yo estoy juntamente con Él. Y esta es una verdad realmente interesante. Pierdo la confianza en mí, que no me lo merezco, entonces allí es donde entra la condenación. Cuando tú pierdes la confianza y crees que necesitas hacer cosas para recibir cosas de parte de Dios, entonces allí es donde perdemos la buena relación que tenemos con Dios y nos comenzamos a enfocar en que yo necesito hacer cosas para poder recibir otras. Dios no se aleja de ti por tu pecado. Y aquí esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque yo he escuchado, sobre todo en el ámbito más conservador de la iglesia, y aquí específicamente en Chile, cómo Dios se separa de los hombres porque han cometido pecado. Cómo Dios se desatiende del ser humano cuando ha cometido pecado. Y de verdad que eso es bastante confuso y trae más que nada condenación a la iglesia. Pero déjame decirte el día de hoy, Dios no se separa de ti por el pecado que hayas cometido. ¿Hay consecuencias que trae el pecado? Sí. La condenación. Hay consecuencias que son naturales del pecado cuando se ha cometido pecados y hay resultados de ese pecado, como por ejemplo una infidelidad y hay un bebé, ¿cierto? Hay una fornicación, un adulterio y se adquiere una enfermedad de transmisión sexual. Pero esos son asuntos naturales, propiamente tal, del pecado. Pero el pecado ya no me separa de Cristo, ya no me separa de Dios, porque yo estoy en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta entonces, Eugenio, ¿tú estás dando licencia para pecar? No, no estoy dando licencia para pecar. Simplemente te estoy mostrando la verdadera naturaleza que tú tienes el día de hoy y la verdadera relación que tú tienes el día de hoy con Dios. Entonces,
Entonces, si el pecado no me separa de mi relación con Dios, ¿por qué voy a caminar en pecado? Sino que mi nueva naturaleza quiere agradarle a Dios. Y aquí está el punto importante. Porque ya no soy, o ya no tengo que hacer para hacerlo. Ya no tengo que caminar en santidad para ser santo. Sino porque yo soy santo, voy a actuar en santidad. Recuerden que esto se trata de ser raíz y fruto. El caminar en santidad es fruto de que ya soy santo, que es mi raíz. Amén. Nos vemos en la siguiente sesión.